Hola, ¿cómo están a todos? Otra vez soy yo, Gustavo Alzate. Hoy vamos a estudiar cómo nace un grande. Está basado en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, el cual dice lo siguiente. Porque aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirineo gobernaba a Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida profesional? Listo, vamos a descubrirlo. Y es que como profesionales estamos llamados a la excelencia, al liderazgo, a la mejora continua, a facturar más, estamos llamados a escalar, a tener planes de carrera, siempre queremos tener un mejor salario, una mejor posición y finalmente darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos de jóvenes o de niños. Y casi que esto siempre se refiere 100% a cosas materiales. Ahora, del Señor Jesús podríamos decir que fue una persona que no tuvo todo esto, que no gozó de estas cosas, ni siquiera habla de que él hubiera estudiado. En algún pasaje solamente dice que él crecía en sabiduría mientras que crecía en estatura. Pero sí podemos decir que nuestro Señor Jesús fue una persona íntegra, con cualidades que nosotros como empresarios o profesionales debemos llegar a tener y que Él, al igual que nosotros, si creemos en Jesús, somos llamados hijos de Dios. Entonces, estas cualidades del Señor Jesús eran amor, liderazgo, enseñanza, sabiduría. Jesús fue una persona valerosa, pero muchas veces olvidamos que para llegar a ser grandes personas, que para que Jesucristo haya sido esta gran persona, pasó necesidades, pasó persecuciones y asimismo a veces nos suele pasar a nosotros. Para poder llegar a la grandeza necesitamos empezar desde abajo y aún con sufrimientos, necesidades, con persecuciones. Por lo tanto, es necesario que para que nosotros seamos grandes en todas las áreas de nuestras vidas, tanto las laborales, las profesionales, las académicas, las familiares, como padres, como hijos, nuestras áreas financieras, sexuales y espirituales, también pasemos a veces por estas necesidades, por estas dificultades, así como el Señor Jesús lo hizo. Y aunque se pueden conseguir cosas materiales sin sufrimiento, nuestra vida integral, nuestra fe, nuestra relación con Dios y un verdadero carácter del Señor Cristo en nosotros, tal vez no se vaya a formar. Debemos seguir perseverando en el amor de Dios y entender que Él quiere pulir nuestras vidas para que seamos un reflejo de Él viviente. Entonces vamos a detallar a lo largo de este video unas dificultades que vivió el Señor Jesús y cómo las podemos hacer como un paralelo con lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas y finalmente entender cómo el Señor Jesús llegó a la gloria, llegó a la grandeza y entender que si nosotros estamos con Jesús somos coherederos también de esa grandeza. El primer punto lo encontramos en la pobreza. Jesús se hizo pobre, según de Corintios capítulo 8, versículo 9, el cual nos dice lo siguiente: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Obviamente aquí está hablando de términos espirituales, pero también vimos en el versículo de entrada que el Señor Jesús nació en un pesebre, viviendo también pobreza material. Jesús teniéndolo todo en el cielo, esto lo deja para que nosotros estemos bien, para que tengamos salud, para que tengamos perdón de pecados, para que tengamos vida eterna y para que seamos restaurados integralmente. Y Jesús, aún haciendo esta labor a la que Él vino, Él tuvo escasez de alimentos. Por ejemplo, cuando
Él salía y le compartía a 3.000, 5.000 personas y las tenía que alimentar y no tenían ni siquiera para ellos mismos. Jesús lo conocemos como un rey, pero él no se vestía como un rey ni como un gobernador de la región. Eh, ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Por ejemplo, a veces estamos en condición de desempleo, o estamos buscando una mejor oportunidad y no llega, o nos llegan enfermedades, nos llegan gastos inesperados y son situaciones que económicamente nos van a apretar, que hace que el ingreso que recibamos no sea suficiente, o peor aún en el caso de los venezolanos, están acá sin ciudadanía y por ahí los vemos profesionales, grandes, exitosos en Venezuela, aquí venden dulces en un Transmilenio. Eh, Ahí empezamos a ver un paralelo entre lo que vivió el Señor Jesús y lo que podemos nosotros empezar a vivir también en situaciones difíciles. También hemos de recordar que a donde el Señor Jesús iba, le servían. Él tenía amigos como Lázaro y su familia, y él llegaba allá y a veces podía comer, se podía dormir allá y tenía con quién hablar. Y esto nos da a entender que la grandeza empieza en la humildad, no en la posición material, esto es mío, este bien, esta casa, sino en las personas. Jesús tenía amigos. Nosotros estamos llamados a, más que atesorar un puesto, una empresa, un gran salario, es tener amigos en quien confiar, es tener amigos en quien descansar. Él les servía a ellos y ellos le servían a él. Y eso es algo que tenemos que empezar a valorar muchísimo, porque a veces para poder escalar, por ejemplo, en una empresa, algunas personas, no todas, traicionan o suben y se olvidan de los que estaban abajo, de los que algún día fueron sus compañeros y los empiezan a mirar por encima del hombro. Eso no es grandeza, eso es arrogancia. Ahora, también debemos recordar que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y no es vida eterna. Perdón, no es riqueza, ¿sí? No es un trabajo, no es un vestuario, no es una esposa ni un carro. Ese gran propósito, primero que todo, es la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Estas cosas que acabé de mencionar vienen por añadidura. ¿Y por qué lo digo? Porque es que el Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos. Y dice la palabra de Dios que si Él se preocupa por los animales, que les da su sustento y ellos van encontrando, pues mucho más lo va a hacer con nosotros que somos sus hijos. Entonces, ¿cuál debe ser entonces nuestro enfoque? Una vida de servicio, como lo tenía el Señor Jesús. Él vino fue a servir, dice Lucas capítulo 9 versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y asimismo tenemos que ser nosotros, a servir, a estar pendientes de quien necesita, aún así si nosotros no tenemos. Ahora, supongamos que no tenemos trabajo, que estamos haciendo todo lo que hemos visto en los videos anteriores para conseguir trabajo, para dar provisión a nuestra familia, que es nuestra obligación. Buscamos medios alternativos de trabajo, pero igual así vamos a tener mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer con este tiempo? Conocer a Dios. O sea, más que realizar una actividad, va a aprender esto, va a aprender aquello. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios, sacar tiempo para alabarlo, para estudiar su palabra, para servirle. Y en este caso, servir no es hacer lo que yo estoy haciendo, ir y predicar. Servir también es ayudar al necesitado. Servir también es darle un abrazo a un amigo, escuchar a un desconocido, es dar abrigo, es darle hospedaje a alguien. Son muchas cosas que podemos hacer. Y finalmente enamorarnos de Dios, que eso es una cosa impresionante. Y como añadidura, vamos a recibir, por ejemplo, creatividad, conocer nuevas personas, los socios adecuados, saber qué demanda el mercado laboral, aprendemos a ahorrar y solo cuando volvemos a tener posesiones materiales vamos a entender la importancia que esto tiene y vamos a saberlas manejar. Si es que antes
no lo sabíamos. Eh, Seremos finalmente unos muy buenos administradores de las riquezas que muchos dicen que Dios quiere darnos. Pero esto es solo añadidura, porque el verdadero regalo es conocer a Dios, actuar como Él nos enseña y estar enamorados de Él y disfrutar de una vida eterna. Entonces, ¿qué tiene más valor para nosotros? ¿Qué nos hace ricos? El saber una carrera, una profesión, el tener un puesto, el tener un salario, el ser gerente, el ser CEO de una compañía. ¿Esto realmente nos hace grandes o nos hace grandes una vida de servicio y una vida de amor? Entonces dice la palabra de Dios que estas cosas materiales se acaban, son incorruptibles, pero las cosas que vienen del cielo, el servicio, el amor, esto no tiene fin. Segundo punto, Jesús no tuvo un hogar. Lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 58 y dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, aquí podemos ver que Jesús nació en un pesebre, después tuvo que vivir hasta los 7 años escondido en Egipto y ya en su misión, como lo acabamos de ver, no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y esto, ahora nosotros tenemos que estar agradecidos de lo que tenemos. Nosotros tenemos talentos, tenemos estudios, tenemos títulos, hemos tenido trabajo, tenemos experiencia. Hay muchas formas ahorita en las cuales nosotros podamos subsistir. Tal vez no tengamos lo que queramos, pero tampoco la pasamos tan mal como el Señor Jesús. Y si de niños y en nuestra vida adulta hasta lo que somos ahora hemos pasado dificultades, igual ya estamos hoy aquí y estamos en condiciones de ser productivos. O sea, y tenemos familia, de una u otra forma tenemos amigos. Debemos tener una vida de agradecimiento y eso también nos hace grandes, la gratitud. Y cuando tú eres una persona que está agradecida, quiere darle a los demás de lo poco o nada que tú tienes. Y si tienes mucho, pues estás llamado a dar muchísimo más. Entonces, si quieres ser grande, tienes que dar. Tercer punto, Jesús sufrió lo que no tenía que sufrir. Isaías 52, versículos del 13 al 15, nos dice, miren mi siervo, triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Entonces, nuestro Señor fue azotado, fue golpeado, lo escupieron, tuvo que cargar una cruz muy pesada. Algunos habrán visto películas donde se ve el Señor totalmente desfigurado. Su pueblo, los judíos, los fariseos, eran los que más lo atacaban, no creían en él. Aún siguen sin creer los judíos que el Señor es nuestro Mesías. Pedro lo negó, Judas lo traicionó. Y muchos de nosotros a veces vivimos estas cosas en nuestras empresas, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, somos traicionados, nos exprimen, tenemos que pasar a veces jornadas de 24 horas con tal de sacar proyectos adelante y a veces lo echan a uno, ¿sí? A veces el salario no llega a tiempo. Y dice la Biblia que el Señor Jesús lloró, o sea, él tenía emociones, era humano. Ahora de nosotros podemos vivir todas estas mismas cosas, como lo acabo de denunciar, pero eso no fue excusa para que el Señor Jesús terminara su obra y gracias a eso hoy estamos acá. Entonces nosotros debemos dejar todo ese sufrimiento a un lado y debemos de estar dispuestos a llevar una vida de servicio, una vida de sacrificio. Por ejemplo, el casado tiene que estar dispuesto a perdonar una infidelidad. Si tu pareja no está aportando lo que tiene que aportar, debes cubrirlo. Si hay maltrato psicológico, debes de estar dispuesto a orar y a perdonar, ¿sí? Los empresarios, cuando estamos empezando,
estamos dispuestos a aguantar hambre, a no facturar, a pagarle primero a los empleados antes de pagarnos a nosotros, que ellos ganen más que nosotros. Eh, Tenemos que trabajar más de la cuenta. El que está en la universidad se da cuenta que fines de semana, domingos, Semana Santa, a veces son épocas de estudio, épocas de trasnocho, pero 5 años después van a obtener su recompensa. Y así mismo sucedió con el Señor Jesús. Él recibió una corona de vida y le encontramos en Filipenses 2 versículos del 9 al 11 que dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando nosotros aprendemos todo lo que hizo Jesús, todo lo que Él sufrió, todo lo que vivió, todo lo que enseñó, todo lo que sirvió y lo convertimos en un estilo de vida para nosotros, finalmente también vamos a recibir una recompensa que viene de los cielos y no sabemos qué será, pero si viene de manos de Dios, tiene que ser algo muy bueno. Pero así como Él murió, nosotros también tenemos que morir. ¿Morir a qué? A nuestro egoísmo, morir a qué? A nuestros intereses, a nuestros esquemas mentales, a nuestros vicios. Debemos estar dispuestos a conocer qué quiere Dios que hagamos para hacerlo así como lo hizo Jesús. Debemos estar dispuestos a recibir sanidad espiritual, sanidad mental en el corazón, sanidad física, cambiar nuestros hábitos. Jesús fue grande, no porque era precisamente el Hijo de Dios o porque fuera santo. Él fue grande porque vino a sacrificarse, porque vino a servir y todo esto finalmente debe ser lo que nosotros también hagamos. Y esto finalmente es lo que nos va a hacer grandes. Un título, una carrera, un salario, posesiones, nos harán grandes aquí en la tierra, pero delante de los ojos de Dios no, no, eso no es nada, ¿sí? Entonces, así como Cristo sufrió, así como Cristo la pasó mal, pero lo soportó, nosotros también podemos estar en esa capacidad de soportar los momentos difíciles y llegar a ser finalmente grandes en las manos de Dios. Esto era lo que les quería enseñar el día de hoy. Esto es lo que nos hace realmente grandes, una vida de amor, una vida de servicio y no una vida de posesiones. Y desafortunadamente esto nace es en la necesidad y en la dificultad. Espero que les haya gustado, que sea muy útil el video para ustedes el día de hoy. Que Dios los bendiga muchísimo y nos vemos la siguiente semana. Amén.